La senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, bienvenida a Palabras Cruzadas, un gusto recibirte esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gustazo estar acá. Se viene la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro. ¿Cómo se vive desde la bancada de gobierno? Porque bueno, desde el Partido Colorado ha habido diferencias, si hacerla en el Senado, por parte de Pedro Bordaberry. Hoy tuvimos sesión del Senado, no se planteó, por ejemplo, todavía. Todavía no se planteó. Podría ser en Cámara de Diputados. Parece que está brava la discusión adentro del Partido Colorado por las diferentes posiciones que se han manifestado de forma pública. Hay otro componente que me parece que no es menor. Negro estuvo hace menos de un mes en la comisión permanente, justamente por las mismas temáticas por las cuales está convocado a interpelación, digamos. Y creo que, hay como una cierta voz de cordura en términos de decir, vamos a esperar que aparezcan los anuncios del plan de seguridad, es decir, darle tiempo a la política de ejecución del Ministerio del Interior. El Ministerio todavía ni siquiera ha estado administrando su presupuesto, pero de hecho, en realidad, los informes que presentaron hablan de algunos datos importantes del primer año de gestión. Y eso es información que está disponible para todos los parlamentarios, más allá de que no todos se integren la permanente, hace tiempo ya, ¿no? No parece tener mucho sentido hacer otro llamado al Ministerio del Interior por las mismas temáticas, ¿no? Yo creo que si hay algo que pasó durante el tránsito de este receso parlamentario, es que hubo un abuso de los llamados a sala. Tuvimos 8 llamados a sala y uno de los funcionarios del Senado que me decían, yo hace 26, 30 años que estoy acá, nunca vi una cosa igual. Creo que muchos eran importantes, algunos eran importantes, otros podrían haber sido pedidos de informe, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué crees que se dio esa lógica? Bueno, yo creo que tiene que ver con una disputa de liderazgos adentro de la coalición. Creo que no está bien referirse a la oposición como que fuera algo homogéneo, ni tan unitario. Creo que cada vez es más evidente eso. Y creo que hay una disputa también por el liderazgo sobre algunos temas, ¿no? Es decir, el tema seguridad es un tema de agenda pública, es la principal preocupación de los uruguayos y de las uruguayas hace mucho tiempo. Así como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía, muchas veces lo que tiene que ver con las tarifas, lo que tiene que ver con la salud, pero en definitiva creo que responde más a rencillas internas adentro de la propia coalición de gobierno y cómo se disputan incluso dentro de los propios partidos los liderazgos, que a la necesidad de poner arriba de la mesa un llamado que creo que dentro de todo funcionaron bastante bien. Nosotros definimos un régimen donde no tener llamados eternos porque no tenía sentido hacer llamados que duraran 25 horas en el pleno verano, no solo por una cuestión de que la gente no lo sigue, sino porque la idea era tener en limpio la información que traían los ministerios, que siempre entendimos que más allá de cierta mediatización que aportan los llamados a sala, porque es cierto que una comisión general no es como una comisión parlamentaria, la gente lo puede ver en vivo, las respuestas del ministro, las preguntas que hacen los legisladores. Muchas veces la idea era poder tener información de calidad. De hecho, el Frente Amplio acompañó la mayoría. Hay uno que no acompañamos, que terminó en una interpelación, que también fue una interpelación medio sui generis, porque tampoco tuvo un planteo de moción final, por ejemplo, que fue la interpelación al canciller de la República, que se hace en el mismo momento en el que se anuncia justamente que se instala la comisión especial que trató el acuerdo Unión Europea-Mercosur y que entendíamos que no tenía sentido hacer una convocatoria a la comisión permanente cuando paralelamente durante toda la semana de carnaval iba a estar funcionando justamente esa convocatoria. Bueno, ahí entendieron que había que hacer el llamado igual y terminó en eso que en definitiva creo que le permitió a la Cancillería salir bastante fortalecidos en sus posicionamientos en términos de avance de lo que ha sido la política exterior del primer año. Pero vuelvo a decir, yo creo que es una herramienta que hay que cuidar, porque los llamados a sala tienen que ver con el rol de contralor de la oposición también, y es información de calidad y de primera mano que dan los ministros y ministras, los responsables de las carteras, pero que creo que sí empezamos a utilizar como un mecanismo que se desgasta, pierde validez, ¿no? Entonces creo que
tiene más que ver con disputas adentro de la propia coalición que a la importancia de los llamados. Recién hablabas de la seguridad y la preocupación que genera en la sociedad, ¿no? Voy a un tema que ha seguido, el tema de las cárceles. Vos venís trabajando ese asunto ya desde hace un tiempo. El otro día, en su discurso ante la Asamblea General, el presidente Orsi habló de la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en este momento, ¿no? En el contexto en el que estamos viviendo, en esa situación tan compleja que se está dando en las cárceles hoy en Uruguay? Bien, rápidamente como para caracterizar algunas cosas antes de pasar a cuál es la opinión específica que yo tengo sobre esto y que el Frente Amplio maneja. Nosotros tenemos un sistema penitenciario que al día de hoy, de ayer, a números cerrados, nosotros recibimos a través de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario la existencia diaria de personas privadas de libertad en el sistema. Estamos hablando de unas 16.600 personas, casi 17.000 personas privadas de libertad. Es una cifra récord esa, ¿no? Récord alta, que además nada ha logrado revertir la tendencia de que tenemos un saldo de más 1.000 personas por año que pasa. Esto también se dio con se aceleró, digamos, a partir del impacto de la Ley de Urgente Consideración en poblaciones muy específicas, delitos de estupefacientes y además población femenina que están íntimamente ligados. Y lo que tenemos son menos de 14.000 plazas, es decir, hay casi 3.000 personas en este sistema que no tienen dónde estar. Eso implica que hay muchísimo hacinamiento. Si bien en máxima seguridad las cárceles que hoy están destinadas a alojar máxima seguridad no tienen hacinamiento, no están a más del 100% por cuestiones lógicas de seguridad, además que en este caso serían la unidad 25, que está dentro del complejo de unidades número 4, CONCAR para que la gente entienda, pero que no depende de la dirección del CONCAR, y penal de libertad, ¿no? Que también tiene encierro individual o a veces de a 2 personas, pero también es como con mucho cuidado ese encierro. Lo cierto es que hoy hay una realidad carcelaria de saturación total que hace que estemos caminando hacia lo que otros países empezaron a vivir hace 25 o 20 años, que lo veíamos en Colombia, en Venezuela, en los países caribeños, en Brasil particularmente, y hace menos tiempo en Ecuador, que es que el sistema carcelario termina siendo de alguna forma centro de operaciones del crimen organizado, y entonces la cárcel ya no cumple ni siquiera la función de inhibir el delito, ni hacia afuera ni hacia adentro. Es decir, hay violencia y delitos intrapenitenciarios y hay delitos que se cometen desde la cárcel. Lo más conocido, por ejemplo, son las estafas, pero también tuvimos una situación en el verano bastante particular y compleja, como por ejemplo la huelga de hambre que se dio con la privación de libertad y las condiciones de privación de libertad que reclamaba Fernández Albín, ¿no? Esto habla de, ciertos niveles de organización del crimen organizado en el sistema penitenciario y carcelario que deben encender alarmas. Este tipo de instalaciones que plantea Orsi como anuncio el 2 de marzo no vienen a revertir en sí el problema del hacinamiento, sino que vienen a generar condiciones de máxima seguridad para resguardar esto, ¿no? Es decir, hay que mejorar las condiciones de máxima seguridad. Y por otro lado, tenemos la construcción y la próxima inauguración de unas 1.500 plazas al lado de Penal de Libertad, que es una obra heredada de la administración anterior. Son 3 módulos, no son 3 cárceles nuevas, y es la mudanza de la cárcel número 5 de mujeres, que hoy están en lo que era el viejo CNR, para que la gente ubique, el ex Musto, era un hospital psiquiátrico, o sea, ni siquiera tiene las condiciones de alojamiento, pero tiene unas 350 plazas y tiene más de 850 mujeres alojadas. Se van a inaugurar probablemente en mayo, que se empiece el proceso de mudanza, porque tampoco son fáciles los traslados de una punta a otra de Montevideo, lo que es el realojo en esa unidad. Y en ese sentido venimos corriendo de atrás con todo lo que tiene que ver revertir justamente este proceso de aumento de la prisonización, pero arriba de la mesa está algo que anunció el gobierno. Y hay iniciativas de otros partidos, por ejemplo, lo que son la reforma del Código del Proceso Penal, que obviamente que la idea es restituir algunos mecanismos que son liberatorios en el sentido de, recuperar la redención de
pena por estudio y por trabajo en el caso de las mujeres privadas de libertad y los delitos de estupefaciente, que muchas veces son delitos menores y que permiten alterar esta lógica de no solo es más gente la que entra, sino también es menos la que sale. Eso es lo que pasa en las cárceles de hoy. Y parte de lo que hemos relevado por parte de los expertos de todo el mundo es que cuanto menos, dependiendo del delito, ¿no? Pero en el caso de los delitos que son vinculados a estupefacientes o el perfil delictivo de las mujeres en privación de libertad, que es mucho menos violento, cuanto menos tiempo en la privación de libertad y más tiempo se pase en programa individual de tratamiento y seguimiento con acompañamiento afuera, bueno, más posibilidades de reinserción ahí en la sociedad. Uh-huh. Después hay otro proyecto de justicia terapéutica, que es de Rodrigo Martínez, un diputado suplente del Partido Colorado, que una de las cosas que plantea y que es una prioridad para este ministerio es la restitución de la suspensión condicional del proceso, algo que se suspendió, se acuerdan, y se derogó en base a la discusión que se dio con el caso de la torta frita, famoso caso de la torta frita, que de alguna forma cuestionó los institutos penales que tenía Uruguay y que nos dejó en una peor condición también para aquellas personas que son primarias y que recientemente ingresarían o no al sistema. Y luego hay algunos proyectos que yo creo que hacen también a cómo se administra esto, porque la reinserción y la rehabilitación no dependen únicamente de la cárcel. Esto tiene que ver con la creación de institucionalidad específica, por ejemplo, la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y, por otro lado, lo que es la creación del Ministerio de Justicia, que debería lograr armonizar justamente esto, ¿no? Lo que va a ser el rol de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la nueva Escuela de Fiscales, del CEJU, también que todas las instituciones de derechos humanos estén armonizadas en una estructura institucional, algo que no funciona hoy porque necesitamos transversalizar también el acceso a la justicia de una perspectiva de derechos humanos, no solo con la idea de la represión y la prisionización. Entonces, hay varias iniciativas que se concretarían este año y que nosotros entendemos que en base a la aprobación del plan de seguridad, que uno de los ejes estratégicos que se plantea es la reforma del sistema penitenciario, deberíamos poder empezar a avanzar con más determinación este año. Desde la oposición se ha criticado mucho que el gobierno todavía no haya presentado su plan de seguridad. El ministro ha dicho, lo vamos a presentar a fin de mes, es un plan muy ambicioso, tiene 100 medidas. ¿No se demoró mucho el Frente Amplio, el gobierno, en presentar un plan de seguridad, sabiendo que hace décadas que este es el primer tema de preocupación de los uruguayos? Bueno, ahí hay concepciones diferentes de qué es un plan nacional de seguridad y para qué. Y el ministro ha sido muy claro. Yo fui parte de este proceso como partido político en representación del Frente Amplio, con una cantidad de compañeros importante en esa representación. Participaron todos los partidos con representación parlamentaria menos identidad soberana. Y hubo un proceso de construcción de lo que es la base de un acuerdo de plan que tiene que poder sostenerse en el largo plazo, ¿no? Porque parte de lo que sucede hace muchos años, y esto es parte de las autocríticas también, cada uno sabe dónde le aprieta el zapatito, es esto de decir, bueno, cada vez que se complica o cada vez que hay algún evento que nos recuerda que estamos en una situación bastante dura de atender en términos de seguridad y de que la gente se sienta segura sobre todo, aparecen las propuestas más efectistas de decir, bueno, no, esto yo con 16 medidas lo arreglo, ¿no? Y hoy el que diga eso miente. Y miente porque en realidad la situación de la seguridad y de la convivencia está atravesada por un montón de factores que no se resuelven con armar un plan de lucha contra el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Como se propuso en el marco del Plan Nacional de Seguridad por parte de uno de los partidos integrantes de esa mesa. Entonces, lo que nosotros necesitamos son acuerdos de largo plazo, porque la seguridad tiene que ser concebida como una política de gobierno y no de Estado, y no desde la perspectiva partidaria únicamente, ¿no? Es decir, cuando uno se plantea hacer una descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, una reforma profunda del sistema penitenciario, no solo carcelario, tiene que pensar que eso lleva tiempo. Lleva tiempo porque lleva tiempo la inducción y la capacitación de los trabajadores, el traslado de las personas, el cambio de criterio a la hora de clasificarlos, cuáles son los programas individuales de tratamiento que se diseñan. Lo mismo sucede con la capacitación de los policías, una medida que se implementó, porque de hecho
queda esta idea de que como no hubo un plan cerrado presentado de largo plazo, no se hizo nada. Bueno, hubo reformas importantes, por ejemplo, en el cambio que se introduce en la formación policial, que se había deteriorado mucho, ¿no? Y eso trae algunas otras consecuencias, como por ejemplo el recorte a 3 meses y medio de formación, se vuelve a aumentar incluso por encima de la capacitación que se daba en otras administraciones frente amplistas, también con otra perspectiva y con participación, por ejemplo, del Centro de Formación Penitenciaria, para que la policía también pueda ser sensibilizada desde otro lugar, ¿no? Ahora, ayer, por ejemplo, nosotros conversábamos con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, para el partido Cabildo Abierto, para lo que dice Bordaberry, Partido Colorado, el ministro del Interior tiene tarjeta amarilla, tarjeta roja. Hay una suerte de enfrentamiento con el ministro Carlos Negro. No se ha logrado acuerdos, no sé si la palabra correcta es respeto, pero es como que la oposición no cree en este ministerio. Sin embargo, yo parte de lo que te digo es, cuando se prenden las cámaras se dicen algunas cosas que no se sostienen luego cuando hay que sentarse a trabajar en un acuerdo, ¿no? Digo porque particularmente la participación de Cabildo Abierto en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública fue muy buena realmente. Uno puede compartir o no algunas perspectivas, pero fue de aporte, sin duda que de aporte. También es cierto que en el caso del Partido Colorado no se dejó de participar. Participaba al principio, subía, después cambiaron, pero digo, sí hay como diferentes visiones adentro de los propios partidos, porque en el caso de Cabildo Abierto, bueno, está mucho más concentrada la voz de Cabildo Abierto en sus únicos 2 diputados. Pero en el caso del Partido Colorado uno puede encontrar posiciones bastante encontradas, porque cómo se concilia la posición de un Diego Sanjurjo, que incluso está aportando a la elaboración de datos del gobierno y a lo que es la gestión de esta administración, porque el gobierno reconoció que era muy bueno el rol que había cumplido en la administración anterior, y porque creo que es parte del talante del presidente de la República incorporar a la oposición en la gestión de gobierno, esto desde que estaba en Canelones, con las posiciones de Bordaberry, ¿no? Que están en las antípodas, pero que tampoco logra saldar bien si la interpelación es ahora, si es en el Senado y por qué tema, adentro de su propio partido. Bueno, yo creo que todas esas cosas hay que valorarlas, ¿no? Es un poco al golpe del balde que se sale. Entonces, las comparecencias del ministro han sido buenas. A nosotros no nos alcanza con que bajen los números de delito, pero de hecho es algo que constata en los últimos informes que se hacen a año cerrado, algunos delitos importantes, como por ejemplo los homicidios, que era algo que venía en aumento. No podemos hablar de una tendencia que se revierte, pero sin duda que habla de un trabajo de la policía para lograr torcer esa trayectoria que venía en aumento. En ese sentido, nosotros lo que planteamos es, se pueden tener diferencias con el ministro, hay lugar donde administrarlas y donde dialogarlas, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se resuelve esto de la interpelación. Yo no creo que el ministro tenga tarjeta amarilla o tarjeta roja, de hecho creo que los datos de su gestión lo respaldan, y creo que no puede ser un ministerio que tenga la soberbia de no reconocer que la seguridad sigue siendo el principal problema para los uruguayos, y creo que un ministro como Carlos Negro, con su perfil, eso lo tiene muy claro. Estamos conversando con la senadora Betiana Díaz Rey. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Luego del discurso del presidente Yamandu Orsi, el MPP sacó una declaración que dice: MPP reafirma su total apoyo al gobierno del Frente Amplio, presidido por Yamandu Orsi. ¿Por qué el MPP entendió necesaria esta declaración? Y si van a salir a la calle, van a salir a recorrer el país, ¿van a volver las mateadas? Bueno, sí, nunca las abandonamos. Lo que pasa que el primer año de gobierno fue un año muy intenso, donde el MPP acompañó también obviamente todas las actividades del Frente Amplio, salía a presentar el presupuesto, y también es cierto que esa dinámica nos requirió mucho esfuerzo, de reorganizar de alguna forma estos nuevos roles en los que se encuentra la fuerza política, que yo repito esto hasta el cansancio, pero no es menor, que es algo inédito. El Frente Amplio ya fue gobierno, pero nunca fue gobierno sin mayoría parlamentaria. Y eso requiere
asumir otros desafíos de negociación y también de pedagogía política para poder explicar hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no, y por qué, y en qué tiempos. Entonces, el MPP lo que hizo fue este balance de alguna forma de este primer año de gobierno, respaldando el gobierno de Yamandú, pero también de alguna forma definiendo cuál es el rol de la organización política, que tiene que ver con ser esa polea de transmisión entre el territorio, la gente y los espacios de articulación política con el gobierno, organizando la demanda y también haciendo esto, ¿no? La presencia permanente en el territorio, que es algo que particularmente al MPP lo caracteriza. De hecho, nosotros siempre tenemos giras que no tienen nada que ver con la campaña electoral, pero mate en mano con la gente, la gira 609, la gira del espacio, la gira del MPP, la gira de los legisladores, salimos a explicar los grandes proyectos, siempre estamos tratando de elaborar, pero sobre todo para tener, digamos, de alguna forma el motivo para generar la cercanía con nuestro electorado y aprovechar a poner mucha oreja, ¿no? Yo creo que algo que hizo bien, a mí me parece que algo que hizo muy bien el MPP en el 2018 fue una gira. Pues nosotros perdimos las elecciones, ¿no? El MPP mantuvo más o menos su caudal electoral, pero fue un tránsito bastante duro, digamos, el de la campaña electoral del 19. Previamente nosotros habíamos salido en un momento bastante hostil de la opinión pública, ¿no? Se veía venir, teníamos algunos problemas país importantes. Nosotros definitivamente definimos que había que estar al lado de la gente y que había que escuchar. Y también que había que poner la otra mejilla porque somos responsables cuando asumimos la gestión de un gobierno. La habrán escuchado a Lucía Topolansky decir, nosotros somos plus oficialistas, siempre tratamos de mantener la gobernabilidad del gobierno y entendemos que nuestro aporte como fuerza política, con el caudal electoral, con la cercanía que tenemos con la gente, con la cantidad de dirigentes que también cristalizan como esta idea de diferentes perfiles adentro de un mismo espacio, ¿no? No es lo mismo los dirigentes barriales que tenemos que algunos legisladores que trabajan temáticas específicas. Hay un recambio generacional enorme, hay muchas mujeres jóvenes hoy también que tienen su cercanía con diferentes electorados, un electorado que cada vez está mucho más fragmentado en términos de agenda, y eso es parte de lo mejor que le podemos aportar al Frente Amplio, no solo sumarnos a las actividades del Frente Amplio, sino complementar ese rol de presencia permanente en el territorio, de alguna forma sí buscando esa interlocución con el gobierno. Ahora tomo esto que decís, ¿no? Y te pregunto, y más que nada te pido una reflexión, ¿qué lectura tenés de lo que marcan las encuestas en el descenso de la aprobación del presidente Orsi? ¿A qué lo atribuís eso? Bueno, yo creo que responde a varias cosas. En primer lugar, decir que es algo que obviamente que enciende una alarma. Porque si bien las encuestas muestran una foto de un momento de la opinión pública, bueno, de alguna forma están reflejando una realidad que también veíamos venir en algunas críticas que recibía el gobierno y que yo creo que evidencian dos cosas. Una debilidad en la comunicación del gobierno, que es algo que además particularmente el Frente Amplio es algo que siempre ha tenido en la preocupación, cómo comunicar los logros de un gobierno. No es una situación nueva. Nosotros que en esto del aporte perdimos al mejor comunicador que tenía el MPP, que es el viejo Pepe, ¿no? Entonces, también es cierto que muchas veces poner la agenda del gobierno en la opinión pública ha sido un problema. Eso porque es algo que constatamos y que la gente te dice. Yo creo que el discurso de Yamandú el 2 de marzo evidenció que se hicieron un montón de cosas ese primer año y que se están planificando un montón de cosas que la gente desconocía. Y eso es un problema que tiene el gobierno. Y después creo que tiene que ver con la regulación de las expectativas y de los tiempos de cambio que la gente esperaba. Yo creo que es cierto que hubo un malestar generalizado importante, sobre todo en términos de cómo se deterioró el bienestar de las familias uruguayas, incidido por la pandemia, pero también por muchas decisiones del gobierno anterior. Y creo que hubo un problema en cómo calibrar las expectativas en términos de manejar los ritmos de cambio.
pero también porque esta es una sociedad distinta a la que teníamos cuando gobernábamos en el 2019 incluso, ¿no? Hay mucho más inmediatez y los cambios se esperan de forma mucho más brusca. Y creo que también el Frente Amplio, como fuerza política, necesita reacomodarse y redefinir su rol como partido oficialista, ¿no? Porque me parece importante también esto de marcar que la agenda del Frente Amplio es una y la agenda del gobierno a veces es distinta. No distinta porque tengan intereses distintos, sino porque tienen que hacer acciones políticas concretas diferentes en tiempos distintos y dar discusiones distintas, ¿no? Yo creo que este es un año importante para el Frente Amplio y bueno, esto de retomar el diálogo, de estar en el territorio, de hablar con los vecinos, de ponerle otra mejilla, porque no solo hay que estar para las maduras, también hay que estar para las verdes, es algo que definimos en esta etapa inmediatamente después de turismo empezar a hacer. Hoy en la diaria Radio, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo: tenemos que defender a las empresas públicas, pero tenemos que darles recursos para que sean empresas transnacionales. Dijo que la idea es impulsar la apertura de un paquete de acciones para que los uruguayos puedan invertir en las empresas públicas. ¿Desde el legislativo se tiene idea de este concepto? Es algo que ya se hizo, no es una cosa nueva. Yo hoy le ponía el ejemplo a un compañero y le decía, yo tengo una de mis tías abuelas que es jubilada, que guarda como sus pesitos, y ¿se acuerdan cuando UTE abrió el paquete de pequeños ahorristas? Sí. Ponele que puso, no sé, $100, una cosa así, y le da una utilidad que creo que son $12 por año, y ya va chocha a cobrarlo. Pero en realidad es la seguridad también de tener su dinero en un lugar donde le está generando una rentabilidad que es mínimo por los montos de dinero, pero que le permite poner sus ahorros ahí y no, por ejemplo, en un banco privado o incluso en el Banco República. Las utilidades del Banco República también se destinan al financiamiento de políticas públicas, ¿no? Pero no es algo que uno tenga que pensar que tiene que ver con privatización ni nada por el estilo. Es justamente tener una inyección de recursos que venga de la sociedad uruguaya, rompiendo, digamos, con ciertos esquemas de especulación, porque invertir en las empresas públicas puede ser muy rentable también, ¿por qué no? Y en ese sentido, destinar el dinero de los uruguayos ahí, en vez de que esté quieto en una cuenta de banco sin generarle ninguna rentabilidad ni al Estado, ni a los contribuyentes, ¿no? La idea es que se haga un proyecto de ley. ¿Cómo es la idea? Bueno, todavía no lo tenemos totalmente definido. Hay algunas medidas de esas que no requieren proyecto de ley, que se hacen por resolución de los directorios, como por ejemplo en su momento cuando la incorporación de la fotovoltaica se abrió ese paquete de ahorristas en UTE, pero me imagino yo que además cada empresa pública con su realidad evaluará cómo se hace, ¿no? De todas maneras, la inversión no solo con inyección de recursos, sino también de innovación y tecnología, que es algo que tiene que reposicionar a las empresas públicas uruguayas para que logren trascender justamente y ser más competitivas con las transnacionales que se instalan en el Uruguay y que compiten muchas veces. Particularmente estoy hablando de las empresas de telefonía y comunicaciones, ¿no? Es algo que hay que ayornar y que hay que hacer rápidamente para que Antel siga siendo una empresa competitiva. Uh-huh. En el horizonte el Frente Amplio se plantea tratar de lograr llegar al 6% para la educación, porque ya dijo, es decir, en este presupuesto no hay dinero. La próxima rendición de cuentas, el ministro de Economía ha dicho va a ser una rendición de cuentas que no va a tener ese incremento, pero es uno de los temas que se puede decir que más genera más malestar en determinados sectores de los votantes del Frente Amplio y de la ciudadanía en general. ¿Es algo que el Frente Amplio va a intentar salir a buscar esos recursos? Sí, de hecho en realidad nosotros lo tenemos escrito en nuestro programa. Es un compromiso asumido y hacia ahí caminamos, como todo el resto de los compromisos que asumimos también, ¿no? Yo nombré algunos de los que están en concreción, pero el de aumentar el presupuesto para la educación es un compromiso que asumió el Frente Amplio. Lo de la discusión sobre si la rendición de cuentas viene con más plata o no, será una discusión del marco de la rendición de cuentas
Y siempre pasa que el ministro de Economía se pone un poco más amarrete en la previa que cuando aparece el proyecto que se cierra y se envía al Parlamento, ¿no? Porque después el Parlamento no puede ampliar el gasto. Pero de todas maneras, sí es algo que ha pasado de forma recurrente. Por ejemplo, si tú ves cómo ingresan los presupuestos de la educación y cómo después conciliar los mensajes complementarios que no se aprueban específicamente como mensajes complementarios, pero como iniciativas legislativas que amplían el gasto de la educación, sistemáticamente el gasto de la educación aumenta entre el tránsito de el ingreso desde el Poder Ejecutivo hasta la salida del presupuesto y los recursos que se le asignan, ¿no? Eso ha sido una práctica. Lo que hay que ver es, cómo se distribuyen esos recursos y, de hecho, el gobierno adelantó que, gran parte, obviamente, de la recaudación que se tiene con estos nuevos impuestos que se incluyeron en el presupuesto nacional, se van a destinar a todo lo que es el incremento presupuestal. Hay obviamente una parte que hay que reforzar y habrá que ver de dónde salen esos recursos. El principal desvelo del gobierno, y esto lo anunciamos incluso en la campaña electoral, era el crecimiento, ¿no? Uruguay no podía seguir creciendo a tasa del 1%. Este año se movió un poquito, hay que ver, estamos en un momento de muchísima incertidumbre, pero no deja de ser el eje tratar de sí mejorar el nivel de crecimiento para mejorar la situación de las cuentas públicas y el financiamiento de las políticas. La educación es la niña mimada en este sentido de lo que fue la asignación presupuestal y sobre todo el incremental. ¿Por qué? Porque está directamente vinculada con la atención de la infancia y la adolescencia, entre otras cosas, porque la extensión del tiempo pedagógico es un compromiso que asumimos hace mucho tiempo con la ciudadanía, porque la universalización de 3 años es algo que es posible también, incluso en un marco restrictivo, porque por la caída de la natalidad. Entonces vos podés transformar y ampliar ahí y universalizar en la incorporación más temprana de niños y niñas al sistema educativo, y porque además la coordinación de ANEP, particularmente con el resto de los organismos que atienden a la infancia, es clave. Y hay que ver eso en el resultado de lo que es cómo se revirtió el atraso de las operaciones oftalmológicas, la restitución de los carnés de salud de los gurises, las pesquisas oftalmológicas para darle los lentes, y así con la revinculación en centros educativos, etcétera, etcétera. Senadora Betiana Díaz Rey, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas.